Hola a todos. En la clase de hoy revisaremos conceptos fundamentales y algunas ideas sobre la fisiología del sistema digestivo. Durante la clase discutiremos la organización general del sistema digestivo y funciones principales. Vamos a tocar brevemente cómo se regula el apetito o el deseo de consumir alimento. Vamos a revisar cuáles son las secreciones del tracto gastrointestinal y cómo se regulan. Y finalmente veremos cuáles son los mecanismos que permiten la absorción de nutrientes, el agua y los electrolitos en el intestino delgado. Partiendo por la organización, el sistema digestivo está compuesto por un tubo que conecta la boca con el ano. Este tubo va a tener distintos segmentos que ustedes conocen y muchas glándulas que participan en la secreción de sustancias que son importantes para la digestión de los alimentos y la absorción de los nutrientes. Entonces, en la boca vamos a tener la masticación y la deglución que va a permitir el paso de el inicial bolo alimenticio a través del esófago hasta el estómago. En el estómago tendremos un procesamiento inicial de los alimentos que generará lo que llamamos el quimo alimenticio. Y el quimo va a pasar hacia el duodeno, en el intestino delgado, donde va a ser nuevamente procesado para permitir la absorción de los nutrientes contenidos en la dieta. Finalmente, el contenido del tracto alcanzará el colon y será eliminado finalmente en las heces a través del ano. Además, hay un componente importante que no vamos a discutir en tanto detalle hoy día, pero sí en el curso de fisiopatología, que es el hígado y la vesícula biliar. Y el sistema hepatobiliar va a permitir, al menos en esta clase, secretar elementos que permiten o que facilitan la absorción de grasas. Entonces, a lo largo de todo el tracto gastrointestinal vamos a tener un tubo que tiene distintos componentes. Desde afuera hacia adentro vamos a tener la serosa, vamos a encontrar un músculo que es un músculo liso en orientación longitudinal junto con el tubo, que rodea a un músculo que está en orientación tangencial, que se llama el músculo circular. Tenemos una capa submucosa y el revestimiento o el epitelio que va a estar en contacto directo con el contenido gastrointestinal. Además, a lo largo de todo el tracto vamos a encontrar glándulas, que pueden ser profundas o no, que van a estar encargadas de la secreción de un montón de elementos que participan en la digestión. Un elemento importante es que se encuentran dos plexos nerviosos, un plexo nervioso mioentérico, que está entre medio de las dos capas musculares, y un plexo nervioso submucoso o de Meissner, que se encuentra en la submucosa. Estos plexos vamos a ver que forman un sistema nervioso que está aislado del sistema nervioso central y periférico y que se le denomina sistema nervioso entérico, ya que está físicamente separado, aunque vamos a ver que interactúan sobre todo con el sistema nervioso autónomo para regular tanto la contractilidad del músculo liso, de los músculos lisos, como la actividad secretora de las glándulas. Entonces, estos conjuntos de plexos nerviosos van a estar formados por neuronas que están altamente interconectadas entre sí y que van a regular, como digo, la función tanto muscular contráctil como secretora de las glándulas. Entonces, el plexo mesentérico va a tener la función principal de regular la contractilidad, pero está interconectado con el plexo submucoso, que va a regular principalmente la actividad secretora. Además, ambos plexos van a recibir inervación del sistema nervioso autónomo tanto parasimpático como simpático, y estas inervaciones van a regular su función y también pueden regular incluso la función directamente del epitelio y del músculo. En el caso del sistema digestivo, la estimulación parasimpática tiende a activar la función digestiva y la función o la activación simpática tiende a inhibir la función digestiva, de tal forma que la activación parasimpática aumenta la contractilidad
y la secreción de elementos que participan en la digestión. Y la activación simpática tiene el efecto alterno de inhibir la contractilidad e inhibir la secreción. Estos elementos los vamos a ir discutiendo durante la clase para ir profundizando. Entonces, la contractilidad del músculo liso en el tracto gastrointestinal tiene algunas funciones, algunas propiedades eléctricas importantes que son particulares de este músculo liso. Y, por ejemplo, a nivel del reposo, el potencial de la membrana en reposo en el músculo liso no es estático, sino que es dinámico y va cambiando en forma ondulatoria. Entonces, en estado de reposo se producen lo que se llama ondas lentas, donde el potencial de membrana va a subir y bajar en forma ondulatoria a lo largo del tiempo. Eh, Sin embargo, en estado de reposo, las ondas lentas nunca van a superar los menos 40 milivoltios. ¿Ya? Entonces, en general, ondulan entre menos 50 y algo así como menos 42 milivolts, y eso mantiene el músculo en estado de reposo. Cuando hay una estimulación que produce un aumento de la contractilidad muscular, lo que se produce a nivel eléctrico es que las ondas lentas aumentan su potencial basal. Entonces el inicio de la onda ya no es menos 50, sino que está más cerca de menos 40. Y eso hace que el máximo de la onda sobrepase el potencial de menos 40. Cuando ocurre ese sobrepaso de menos 40, se produce un potencial de acción en el músculo liso, que tiene una forma de espiga. ¿Ya? Estas espigas o este potencial de acción se producen por la apertura de canales de sodio y calcio dependientes de voltaje, lo que permite la entrada de sodio y calcio. Por lo tanto, entra una gran cantidad de carga positiva y eso produce una despolarización de la membrana en forma muy rápida. Los potenciales de acción en el músculo líquido del tracto gastrointestinal son muy pequeños, son de muy corta duración, con una despolarización muy grande y una repolarización muy rápida. Entonces, por eso se producen estas espigas. Y estas espigas eh, van a ocurrir de forma cíclica, eh, mientras el potencial basal esté sobre los menos 40 milivolts. Entonces, cuando la onda lenta continúa y se vuelve a un potencial más negativo, se detiene la producción de espigas y esta solamente se reanuda en la siguiente onda. Cuando la estimulación es muy grande y el potencial basal sobrepasa los menos 40, se producen espigas de forma continua y eso produce una contractilidad muy, muy grande. Entonces, los elementos que van a estimular la contractilidad y por lo tanto la generación de espigas eléctricas son la distensión del músculo. Por ejemplo, cuando hay un contenido gastrointestinal que está expandiendo las paredes, esa distensión muscular produce la despolarización de la membrana y por lo tanto el aumento del el potencial de membrana basal y por lo tanto la generación de espigas. También la acetilcolina, que puede venir de tanto el plexo nervioso eh, mientérico como la estimulación parasimpática. Y todas estas estimulaciones van a tener el efecto de aumentar el potencial basal y por lo tanto aumentar la generación de espigas. Por otro lado, la estimulación simpática o por noradrenalina va a generar una hiperpolarización de la membrana y el potencial basal de la onda lenta va a estar aún más negativo y por lo tanto nunca va a sobrepasar los menos 40 y se va a inhibir la contractilidad del músculo. El músculo liso del tracto gastrointestinal, por sus propiedades eléctricas, va a generar contracciones rítmicas que tienen dos tipos de patrón, un patrón peristáltico y un patrón de mezcla. Estos dos tipos de movimientos van a generar el movimiento diferencial o dos tipos de movimiento del contenido que está empujado por esta contracción muscular
y van a dar lugar a los movimientos peristálticos y los movimientos de mezcla. El movimiento peristáltico se produce cuando hay una contracción en el lado hacia la boca o el lado retrógrado del contenido y una distensión o una relajación del músculo que está anterior al bolo. Entonces se contrae en la parte de atrás del bolo, el tracto, y el espacio se agranda o se dilata en el espacio anterior al bolo, lo que produce que haya una presión en este sentido, hacia abajo. Esto es en el tiempo cero, y en un tiempo siguiente se produce la contracción de un espacio o un segmento posterior al inicial y la relajación de un segmento posterior al inicial también. Entonces esto lo que produce es una onda de compresión o de presión que empuja el bolo alimenticio o el contenido gastrointestinal en una dirección. Y la dirección en la que se empuja es desde la boca hacia el ano, ¿ya? Entonces eso permite el movimiento unidireccional del contenido gastrointestinal a lo largo del tracto para evitar el reflujo del contenido o de la comida hacia la boca, por ejemplo. Entonces, en el esófago este movimiento peristáltico es muy potente y empuja rápidamente el bolo hacia el estómago. Cuando este proceso falla eh, y se produce un movimiento retrógrado, eso puede promover o producir el reflujo gastroesofágico, y vamos a revisar en un poco de tiempo más cómo se produce. Entonces, nuevamente, este es un esquema de la onda peristáltica. Entonces vamos a tener la contracción de un segmento anterior o que va antes, más cercano a la boca, y la distensión de un segmento que está posterior al bolo o al contenido. Y eso produce a lo largo del tiempo un empuje o una onda de presión que empuja el contenido en una dirección, en la dirección desde la boca hasta el ano. Y entonces, a lo largo del tiempo, esta onda de contracción se va a mover en la misma dirección y va a empujar este contenido. Por el otro lado, se encuentran los movimientos de mezcla, que es el segundo patrón de contracción del músculo liso. En este patrón de contracción se producen contracciones simultáneas en distintos segmentos que están relativamente cerca, segmentos del tubo, y eso comprime y separa el contenido gastrointestinal, en este caso la comida, por ejemplo, y en un tiempo siguiente, o en un momento siguiente, estas contracciones van a desplazarse suavemente o levemente, de tal forma que la contracción ya no va a ser aquí, sino que va a ser en este lugar. Entonces, con el desplazamiento de todos estos sitios de contracción, se produce una nueva compresión del contenido y eso produce, por un lado, la compresión, pero también la mezcla del contenido gastrointestinal. Y esta mezcla va a hacer que este contenido se mueva dentro del lumen y exponga, o que todo el contenido se exponga a la pared del, del tracto, del tubo. Una de las funciones principales de este movimiento de mezcla es la exposición del contenido a las secreciones gastrointestinales, pero también la exposición del contenido o de los alimentos a el epitelio, y de esa forma se pueden absorber los nutrientes que están contenidos en los alimentos. A lo largo del tracto gastrointestinal vamos a encontrar distintos esfínteres que van a permitir el paso unidireccional del contenido gastrointestinal y de esa forma evitar el flujo retrógrado que, por ejemplo, permitiría la salida a través de la boca de los alimentos, y eso no lo queremos. Entonces, los esfínteres son importantes para el movimiento unidireccional. Eh, a lo-
la altura del estómago o de la conexión entre el esófago y el estómago vamos a tener el esfínter esofágico inferior. Es un esfínter muy potente, un ensanchamiento de la pared del tracto que va a mantenerse tónicamente cerrado y que va a evitar el paso del contenido gástrico o del estómago hacia el esófago en un flujo retrógrado. El esfínter esofágico inferior, como digo, se mantiene tónicamente cerrado y solamente se abre cuando se detecta un contenido interno o una distensión de la pared del esófago justo antes del esfínter. Entonces, en ese caso se abre y permite por el movimiento peristáltico el ingreso del contenido gastrointestinal o el contenido esofágico hacia el estómago. Luego se cierra y evita el flujo retrógrado del estómago hacia el esófago. En el otro extremo del estómago se encuentra el esfínter pilórico, que actúa como una bomba pilórica. Esto es porque se encuentra, si bien tónicamente cerrado, no se cierra completamente y permite tiene una abertura, una pequeña abertura que se mantiene abierta. O sea, hay un espacio aquí que permite el paso de una pequeña parte del contenido gástrico desde el estómago hacia el duodeno. Entonces, el quimo que se genera en el estómago, el quimo alimenticio, va a pasar lentamente desde el estómago hacia el duodeno, gracias a la pequeña abertura que está en el esfínter pilórico. Los movimientos peristálticos del estómago continuamente van a empujar el contenido gástrico hacia el píloro y entonces, por la apertura del esfínter pilórico, la pequeña abertura, una parte de este contenido va a traspasar hacia el duodeno, pero la mayor parte va a refluir de vuelta hacia el fondo del estómago en un proceso de empuje y reflujo, eh, y eso se le denomina la bomba pilórica. Esto permite que la comida o el bolo alimenticio se mantenga más tiempo en el estómago y refluya y por lo tanto se mezcle de forma muy eficiente con las secreciones gástricas. En la conexión entre el intestino delgado en el ilion y el colon, en el ciego, se encuentra el esfínter iliocecal, perdón, que actúa como una válvula. El esfínter es una proyección el- del intestino delgado o del ilion hacia el espacio en el ciego. Entonces esto permite que cuando hay un contenido y en el ilion, en el lumen del ilion, este contenido pueda ser empujado hacia el ciego y cuando aumenta la presión en el ciego por el aumento del contenido, esto genera presión contra el esfínter y hace que se cierre. Por lo tanto, actúa como una válvula que es empujada hacia afuera por el contenido secal. Eh, y finalmente tenemos dos esfínteres anales en la última sección del tracto gastrointestinal. Al final del recto tenemos un esfínter anal interno que tiene control autonómico y alrededor de ese esfínter vamos a tener un esfínter anal externo que está conformado por músculo esquelético y que por lo tanto tiene control consciente. De esa forma podemos controlar cuándo se efectúa la defecación. Es un momento relativamente vulnerable y si bien el deseo de defecar está inducido por la regulación o la presión sobre el esfínter anal interno, la decisión de defecar tiene cierto control cortical consciente y eso nos permite, por ejemplo, tomar resguardo antes del momento de la defecación. Como había mencionado al principio, el hígado, la vesícula biliar son elementos importantes del sistema digestivo, pero sus propiedades no van a ser discutidas en profundidad en esta clase, sino en la clase de fisiopatología.
Aquí mencionaremos que la circulación entre el intestino y el hígado es importante. Están conectados por la vena porta. Ustedes lo conocen por anatomía. Entonces la vena intestinal eh, decanta en la vena porta y eso lleva la sangre eh, que viene de los intestinos, que viene con elementos absorbidos de la dieta, directamente al hígado. Y en el hígado hay células que permiten la captura de nutrientes, pero también la eliminación de sustancias que no tienen que llegar a la circulación sistémica. Por ejemplo, en la pared intestinal se encuentran, o en el lumen intestinal, se encuentran viviendo una gran cantidad de bacterias que liberan sustancias cuando mueren o cuando se encuentran con la comida, pueden liberar sustancias que son proinflamatorias y que generarían una inflamación sistémica si es que entran a la circulación sistémica y que por lo tanto deben ser eliminadas antes de que ocurra eso. Por ejemplo, elementos de la pared bacteriana, como los lipopolisacáridos, tienen que ser eliminados. Estos elementos son absorbidos en el intestino y fluyen a través de la vena porta, alcanzan el hígado, y en el hígado, sobre todo las células de Kupffer, que son los macrófagos hepáticos, van a fagocitar estos elementos eh, que podrían ser dañinos y los eliminan de la circulación antes de que entren en la circulación sistémica. Finalmente, un elemento importante del sistema digestivo es la presencia de una gran cantidad de glándulas secretoras. Las glándulas secretoras van a estar compuestas por un epitelio polarizado. Ustedes saben que los epitelios polarizados tienen el núcleo cercano a la membrana, al lado basal o al vaso lateral. Y en la membrana apical pueden secretar sustancias a través de la fusión de vesículas que se produjeron en el Golgi. ¿Ya? Entonces vamos a tener un retículo endoplásmico muy desarrollado que puede sintetizar una gran cantidad de proteínas que son empaquetadas en vesículas y secretadas hacia el lumen de la glándula. En general, estos epitelios van a tener alta cantidad de mitocondrias que permiten la generación de una alta cantidad de energía para todos estos procesos. En el sistema gastrointestinal, el tracto digestivo, va a haber una gran cantidad de glándulas que secretan una gran cantidad de líquido eh, en todos los segmentos del tracto. Por ejemplo, aquí se muestra en esta tabla el volumen típico diario de secreciones en cada uno de los segmentos y su pH. Entonces, en la saliva, solamente en la saliva ya secretamos algo así como 1 litro de volumen al día. Eh, en el estómago, algo así como 1,5 litros. Y las secreciones que llegan al intestino son casi 4 litros. Entonces, todo este volumen es volumen de agua que estamos liberando hacia el exterior en el lumen del intestino o el tracto gastrointestinal y sería agua que perderíamos si es que no la recuperáramos. Y por eso vamos a ver que el intestino tiene una enorme capacidad de absorción de agua que permite la recuperación de prácticamente todo este volumen y mucho, e incluso más. Por lo tanto, todo lo que vamos a secretar, el volumen de agua, vamos a recuperarlo y de esa forma no lo perdemos y no nos deshidratamos. Ahora vamos a discutir brevemente cómo se regula, ahí dice hambre, pero debería ser apetito o los deseos de consumir alimento a nivel del hipotálamo. Entonces, la regulación de los deseos de alimentarse o de comer se regulan principalmente en un centro hipotalámico que recibe señales de distintos órganos del tracto digestivo, tanto del estómago como de los intestinos y también en cierta medida del hígado y sobre todo de la grasa. ¿Ya? Entonces, cuando uno eh, acumula tejido graso, tejido adiposo, los adipocitos secretan una hormona que se llama leptina, que es capaz de inhibir el apetito o los deseos de comer como una señal de que estamos guardando una cantidad suficiente de energía en forma de grasa. Entonces hay distintas hormonas que vienen de estos distintos órganos
que van a actuar en el hipotálamo para producir un deseo aumentado de alimentarse. Eso se denomina orexigénica. Orexia es comer y génica es que produce, por lo tanto, orexigénico significa que produce el deseo de comer. Y una gran cantidad de hormonas que tienen el efecto antagónico que disminuyen el deseo de alimentarse. Son anorexigénicas. Las más importantes aquí son las anorexigénicas leptina y MSH o melanocortina. También la colecistoquinina es importante, que se denomina, o sea, se abrevia CCK. Y de las orexigénicas, el neuropéptido I y la proteína Guti también son importantes. La grelina es una hormona que se libera en el estómago en respuesta a la ausencia de contenido gástrico, y eso se detecta como una falta de alimentación en mucho tiempo, y por lo tanto se libera esta hormona que estimula el deseo de alimentarse. Entonces lo que ocurre en el centro hipotalámico es una interacción entre tres grupos neuronales. Eh, Estos dos grupos neuronales están expuestos o están en la pared del tercer ventrículo y por lo tanto están expuestos a eh, elementos de la sangre o de la circulación sistémica. Y estos dos grupos neuronales, uno que activa y el otro que inhibe el deseo de alimentarse, van a proyectar a un grupo de neuronas en el núcleo paraventricular, que finalmente van a determinar o que van a proyectar a todos los otros centros que ejecutan la función de alimentarse o no. Entonces, aquí están las hormonas principales que activan o inhiben a estos grupos neuronales. Entonces, encontramos la leptina, la colecistoquinina y la grelina, y van a activar sus receptores específicos, en este caso el receptor de leptina para la leptina, en los dos grupos neuronales, y estas neuronas van a detectar estas señales por sus receptores y van a inducir una señalización que va a culminar en la activación o en la inhibición de estas neuronas. Entonces, si tenemos grelina, por ejemplo, y esto va a inducir el deseo de alimentarse, la grelina se une a su receptor en las neuronas que liberan neuropéptido I, y estas neuronas van a liberar neuropéptido I en la sinapsis con las neuronas del núcleo paraventricular. Entonces el neuropéptido I se une a su receptor y eso va a activar a la neurona para inducir el deseo de alimentarse y ejecutar las actividades que involucran la ingesta de alimentos. Por otro lado, las hormonas que son anorexigénicas, como la leptina y la colecistoquinina, activan a las neuronas POMC, y estas neuronas POMC van a secretar la melanocortina, que se une a su receptor, el receptor de melanocortina tipo 4, en este grupo neuronal, y eso va a inhibir el deseo de alimentarse. Dado que la melanocortina es un elemento principal de este sistema, ya que inhibe eh, a estas neuronas, mutaciones en el receptor de melanocortina tipo 4 van a ser causas genéticas monogénicas de algunas formas de obesidad genética. ¿Ya? La obesidad genética existe, es la gran minoría de los casos, algo así como entre el 1 y el 3% de la población o de la obesidad es por causa monogénica, pero estas formas de obesidad son muy severas y son difíciles de controlar. ¿Ya? Entonces, una de las causas es mutaciones en el receptor de melanocortina tipo 4. Y en este esquema se muestra la proteína, la secuencia aminoácidica de la proteína del receptor de melanocortina tipo 4, y cada una de estas burbujas indica una mutación que se asocia a obesidad monogénica. Entonces, hay un montón de mutaciones que van a inhibir o alterar la función de este receptor y que por lo tanto se van a asociar entonces a obesidad.
En la siguiente sección vamos a discutir las distintas secreciones del tracto gastrointestinal que participan en la digestión de alimentos.